motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad. Estoy en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y vamos a decirle que Él es poderoso, Él es el Rey de Reyes. Juntas, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dale un grito de júbilo al Rey. Iglesia, vamos a danzar para Jesús. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Todos vamos a danzar. Libre para correr, libre para danzar. Vamos a dar una vueltica. Libre para vivir en ti. Yo libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Y vamos todos. Libre para correr. Ahí en nuestra casa vamos a hacerla. Libre para danzar. Todos nos vamos a ir. Libre para vivir en ti. Libre soy. Ustedes van a responder. Libre para correr. Ustedes dicen. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Yo libre soy.
gloria y levantamos nuestras manos. Hoy te damos gloria a ti. Disfrutamos estar en tu presencia, Señor. Disfrutamos levantar tu nombre en nuestra casa. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Familia, levanta tus manos y declárale a Él. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre, Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Vas a decir, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Señor, la creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Hola iglesia, Dios les bendiga. Qué rico estar una vez más aquí dando un mensaje para cada uno de ustedes y espero que Dios los haya ministrado a través de la alabanza, de la adoración del día de hoy. Y le invito a que se acomode allí en su hogar de una manera bien especial, que esté cómodo, que esté tranquilo, relajado, para que pueda recibir el mensaje que viene de parte de Dios en el día de hoy. Hoy quiero traer una enseñanza que Dios colocó en mi corazón y hace ya varios días, por no decir que semanas, que Dios me ha estado permitiendo meditar en un pasaje de la palabra del Nuevo Testamento. Y tiene que ver de alguna manera con todos los acontecimientos que están pasando en este tiempo. Tienen que ver con lo que el Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos en un momento de convivencia con ellos, en un momento del compartir con ellos. Y uno de ellos sentado, dice que en el Monte de los Olivos le preguntan al Señor Jesucristo sobre las señales de los últimos tiempos. Y Dios siempre me ha permitido meditar y reflexionar a través del libro de Mateo capítulo 24. Allí hay una cantidad de riqueza preciosa de parte del Señor Jesús. Él mismo habla explicándole a sus discípulos sobre esos tiempos. Y entiendo que en este tiempo es necesario predicar este mensaje. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión al mismo tiempo, hay tanta religión y tantas cosas que se han venido haciendo en estos últimos tiempos, mensajes extraños, se podría decir, de gente quizás que no se ha metido a conocer la palabra y a escudriñarla, que ha traído cosas que no son gratas a Dios, aún para la misma iglesia. Y por eso titulé el mensaje Pescando en Río Revuelto. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque hay mucha gente trayendo mensajes que no están para este tiempo y quizás trayendo promesas tampoco que no son tan reales como aparentemente pareciera. Entonces quise traer esa enseñanza. Si tiene una Biblia, le pido el favor que se tome unos segunditos, vaya, la trae y empiece a buscar ahí en la palabra, porque vamos a leer algunos pasajes bíblicos importantes que nos van a ayudar a entender el mensaje que el Señor Jesucristo mismo le daba a sus apóstoles, a sus servidores, a sus discípulos en aquel tiempo. Entendemos que vivimos en un mundo finito y que la Biblia habla sobre su fin. O sea, esto tiene un término. La tierra va a tener un término de existencia por causa de muchas cosas que el mismo ser humano ha provocado que se cumplan de acuerdo a la palabra. Dice, y quiero leer la introducción de alguna manera. La Biblia habla sobre su fin y detalla las señales que lo precederán. Dios nos exhorta en su palabra a estar alerta y prepararnos. Entre las cosas que la Biblia menciona que sucederán se encuentra la segunda venida de Cristo, el momento en que Jesús vendrá a buscar a su iglesia y todos los que hemos puesto nuestra fe en Él iremos a vivir con Él por la eternidad. Entonces entendemos que la palabra del Señor sí nos habla de un fin, nos habla de un tiempo determinado para la tierra y para la humanidad de esta generación.
y vendrán otros acontecimientos mucho más grandes. ¿Qué nos habla la Biblia? La Biblia también nos dice que en el final de los tiempos las naciones serán juzgadas y sucederán muchas catástrofes, hambres, guerras. Lo que hemos creído en Jesús como Dios y Salvador, no debemos de temer. Eso es una realidad. Nosotros que hemos escudriñado las Escrituras, que hemos podido entender el mensaje del Señor, estas cosas no nos tienen por qué llenar de temor, pero sí hay que hablarlas, hay que enseñarlas, hay que preparar a la iglesia para que esté alerta, para que esté atenta a los acontecimientos que están ocurriendo en este tiempo, porque ya estamos básicamente en los últimos tiempos. Estamos en esos principios de dolor, como dice la palabra en el libro de Mateo, que ahorita vamos a ir escudriñándolo, vamos a ir metiéndonos en el tema y vamos a ir mirando qué nos habla el Señor Jesucristo. ¿Por qué hablo que el Señor Jesucristo? Porque Él era el que estaba hablando en ese pasaje. Él era el que estaba explicando esos acontecimientos debido a los interrogantes que tenían sus discípulos. Y sé que en este tiempo hay muchos interrogantes que quizás esa palabra, ese mensaje del Señor Jesucristo nos va a ayudar a comprenderlo, nos va a ayudar a entenderlo y no para llenarnos de temor. No es un mensaje para asustarlo, no es un mensaje para decir, uy, ahora nos vamos a meter debajo de las camas o nos vamos a esconder. No, porque no hay lugar donde nos vayamos a esconder, donde Dios no nos encuentre, donde Dios no nos vea. Entonces, lo que hemos creído en Jesús como Dios y Salvador, no debemos temer. Tenemos la certeza de una eternidad con nuestro Padre Celestial, disfrutando de la plenitud de su amor, adorándole por siempre. Eso lo tenemos claro, la iglesia del Señor lo tiene claro, que somos una iglesia de adoradores, una iglesia que le amamos, que con nuestro estilo de vida demostramos que hemos creído en esa vida nueva que Dios nos ha dado. Por eso es importante estar preparados, reconocer los tiempos y exhortar a los que nos rodean a que se acerquen a Dios. Esto también es un mensaje para aquel que no conoce a Dios, para animarlo a que se acerque a Dios, que busque a Dios, que estamos en esos tiempos donde se necesita buscar de Dios. Y la misma palabra dice en Mateo 24, el título que en muchas versiones le dicen señales del fin. Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan sobre las diferentes señales que veremos al final de los tiempos. De hecho, hay un libro profético en la Biblia, el Apocalipsis, que también narra una cantidad de hechos y de sucesos que van a suceder en los tiempos del fin, como ya los estamos percibiendo, lo estamos viendo en este tiempo. ¿Qué habla con detalle sobre este tema? En Mateo 24, del 1 al 14, especialmente, Jesús está hablando con sus discípulos sobre las señales del fin. Y ahí encontramos un buen resumen de aquellos en los que debemos fijarnos. Jesús menciona por lo menos 10 señales que veremos a continuación. El Señor Jesús advierte a sus discípulos que en los últimos tiempos será un tiempo de mucho engaño, porque la gente estará tan distraída en tantas cosas y no comprenderá los tiempos de Dios. Estamos en una realidad. La gente, si no hubiese sido por esta situación que estamos viviendo ahorita del coronavirus, de ese virus que está no solo en Colombia, sino en el mundo entero, haciendo estragos, matando las personas, aquellos que se han contagiado con una cosa tremenda como es este virus, y Dios nos advierte aún a través de su palabra, a través del Señor Jesucristo, estos hechos, estas situaciones. Por eso quiero tomar estos pasajes para hablar. Y dice la palabra, o dice la enseñanza, porque la gente estará tan distraída en tantas cosas y no comprenderá los tiempos de Dios, y caerán enredados en muchas falsas doctrinas o religiones equivocadas. Hoy en día, a través de las redes sociales se está levantando un mover espiritual que algunos hablan la verdad, pero otros están hablando con engaño, palabras proféticas extrañas que se están levantando en este tiempo, que uno dice, uy, Señor, ¿qué pasa? Pero muchos los hacen con gran ignorancia de las Escrituras.
Y esas palabras equivocadas, ajenas de la verdad que el Señor habló en su palabra, y creerán en esas falsas profecías que se anunciarán en su momento. Mucha gente quizás va a seguir cayendo en estas cosas si no se advierte, si no se le habla con claridad. Y quiero ir al pasaje en Mateo 24:36. Nos habla de que la gente estaba descuidada y estaba en otras cosas, y que por eso quizás no iba a entender los acontecimientos de los últimos tiempos. Mateo 24:36 dice: nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré, hablando el Señor Jesús. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé. Solo Dios, mi Padre, lo sabe. Es interesante ese versículo, porque cuando los discípulos le preguntaban al Señor Jesucristo de cuándo iba a ser ese día, Él mismo dijo que ni siquiera Él sabía. Por eso nosotros no podemos confiar en esas palabras proféticas que nos van a decir una fecha determinada de la venida del Señor Jesucristo, porque Él mismo lo declaró. Él mismo dijo: ni siquiera yo lo sé. El único que lo sabe es mi Padre. El único que lo sabe es Dios Padre. La segunda venida de Él por su iglesia. Entonces dice en Mateo 24:37, cuando yo, hablando el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. Tremendo. Los que han leído la Biblia recuerdan esa historia que está allá en el Antiguo Testamento de el tiempo del diluvio, y cuando Noé, el Señor, algo que no se esperaba la gente, porque ni siquiera llovía en aquel tiempo, pues obviamente mucho menos iban a esperar un diluvio, pero el Señor le permitió a Noé que le hablara a ese pueblo en aquel tiempo y les advirtió, pero ninguno le creyó, como está pasando en este tiempo. Y mucha gente que se le predica la palabra, se le habla de aquellos acontecimientos que van a ocurrir y que ya están ocurriendo en estos tiempos, pero no creen, no quieren entender que son tiempos de que Dios se está moviendo. Y dice que estaban allí distraídos como en la época de Noé. Lo está advirtiendo el Señor Jesucristo para este tiempo. Y dice en Mateo 24:38, en ese tiempo la gente seguía comiendo y bebiendo y casándose hasta el momento mismo en que Noé entró en la casa flotante. Hablando del arca, estoy leyendo traducción lenguaje actual, que pues es un poco más entendido. En la palabra de Reina Valera habla del arca, aquí habla de una casa flotante. Y luego vino la inundación. Como ustedes lo acabo de decir, y algunos han leído ese pasaje que pasó, pues obviamente vino el diluvio y toda la tierra quedó cubierta de agua, y los únicos que se pudieron salvar en aquel tiempo fue Noé y su familia y los animales que Dios le había ordenado a Noé para que entrase en la barca y estuvieran allí a salvo. Mateo 24:38 dice: en aquel tiempo la gente seguía comiendo, bebiendo y casándose hasta el momento que Noé entró en la casa flotante. Mira, interesante, vuelvo y lo digo, hoy la gente estaba, porque hoy en este tiempo del coronavirus están buscando de Dios, y hay que aprovechar este cuartico de hora, por decirlo de alguna manera, para predicar la palabra, para concientizarla a la gente, que no tiene que ser mientras pase la cuarentena, que no puede ser solamente ahorita porque estamos en una situación de peligro, por decirlo de alguna manera, de muerte, porque para ahora sí buscar de Dios como a ese Dios bombero que solemos buscar cuando estamos en problemas, en dificultades. Ahí sí vamos a la iglesia, ahí sí queremos buscar de Él, ahí sí oramos, ahí sí leemos la palabra, pero después pasa un momento dado y se olvida otra vez. Y que no nos pase como le pasó en aquella gente del tiempo del diluvio, que nos coja la situación adversa, el cumplimiento de la palabra, descuidados en otras cosas. La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Mira qué interesante, por eso me gusta esta traducción, porque Él mismo lo está diciendo, el Señor Jesucristo. Algo así pasará cuando yo,
el Hijo del Hombre, hablando del Señor Jesucristo, venga otra vez. O sea que estamos en un peligro realmente si no estamos atentos a la voz de Dios, si no estamos buscando la presencia de Dios, si no entendemos los tiempos de Dios para ahora. Entonces dice, hermanos míos, en 1 Tesalonicenses, quiero ir a otra advertencia que el Señor les hace allá a la iglesia de este tiempo, aunque era pues la iglesia de Tesalonicenses en los principios de la iglesia primitiva, pero considero que este es un pasaje que también nos está hablando a la iglesia actual. Y dice, hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo ocurrirá. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? También de la venida del Señor Jesucristo. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. O sea, Él no va a poner anuncios, Él no va a decir mañana vengo, pasado mañana vengo. No, Él dice que vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no te va a anunciar cuándo se va a entrar a tu casa. Si tú no guardas tu casa, si no colocas los seguros adecuados para que no se entre el ladrón a tu casa, seguro que te va a coger durmiendo y te va a robar lo poco que tengas, etcétera. Así dice el Señor, compara ese momento de su venida como esa ocasión, un momento de peligro, un momento de situación contraria, un momento que uno no se espera. Uno no va a decir esta noche voy a cerrar la puerta porque esta noche nos van a atracar o nos van a robar. No, uno sabe que tiene que estar prevenido todo el tiempo. Igualmente el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos a través del apóstol Pablo, estén prevenidos de los últimos acontecimientos, estén alerta porque la venida del Señor Jesucristo, dice su palabra, es como un abrir y cerrar de ojos, un momento inesperado, un momento que ocurrirá a cualquier momento, perdone la redundancia. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, ojo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No podrá escapar. Tremendo, es una advertencia del apóstol Pablo a la iglesia actual, a la iglesia que está hoy en comunión con Dios. Que el Señor no nos coja en sorpresa, que Dios no nos coja haciendo cosas que no debemos de estar haciendo, especialmente que no nos vaya a coger el Señor practicando las cosas de pecado, las cosas desagradables delante de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 4, pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Estoy aquí ya hablando en Reina Valera. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Todos ustedes confían en el Señor Jesús y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente. Lo que les estaba diciendo hace un momento, vivir correctamente, tan despreocupados como viven algunos y no tan despreocupados como viven algunos. Una advertencia muy especial, muy interesante del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, diciéndole: ustedes ya conocen la verdad, ustedes deben vivir según esa verdad, ustedes deben de vivir según la palabra. No vivan despreocupados como muchos lo tienen por costumbre. No le ponga distracción a las cosas que son de Dios. Al contrario, la palabra nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esas palabras también las daba el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y como les decía hace un ratico, el Señor nos advierte por lo menos 10 en este pasaje, 10 cosas que hemos de tener cuidado en este tiempo. Y por eso el título que le di a la enseñanza es
se está pescando en río revuelto. Están aprovechando aquellos que desconocen la verdad de Dios para engañar a la gente, para engañar a la misma iglesia, porque uno escucha hoy en día aún hermanos creyentes que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. El apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo también sobre esas cosas, le decía: cuida de ti y cuida de la doctrina del Señor, porque en los últimos tiempos vendrán falsos profetas que, si es posible, engañarán a aquellos que conocen la verdad. Y vamos a ir a Mateo 24, del versículo 4 y 5, y dice, una de las primeras advertencias que nos da en Mateo es: falsos maestros y falsos cristos. Va a llegar un tiempo, amados, no crea que no se va a cumplir, la palabra de Dios se va a cumplir, donde vendrán, que ya los hay de por sí, ya hay muchas personas que dicen ser maestros de la palabra y están enseñando cosas que no tienen nada que ver con la palabra, fábulas de hombres, dice la misma palabra, y que tenemos que tener cuidado. Y dice Mateo 24:5, habla de algunos que anunciarán ser el Cristo y logran engañar a muchas personas. Por eso es importante saber, cuando Cristo regrese, todo el ojo lo verá y será algo repentino. Mateo 24:1, vamos a leerlos desde el 1 para ir comprendiendo el contexto de todo lo que el Señor hablaba en su momento. Mateo 24:1 dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces Él les dijo: ven ustedes todos estos edificios, les aseguro que todos ellos serán destruidos, ni una sola pared quedará en pie. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán esas señales? Una inquietud interesante de parte de los discípulos. Hoy en día quizá la gente no se preocupa de esas preguntas que suscitaron en las mentes y en los corazones de los discípulos, porque, como lo decíamos hace un ratico, o como lo decía hace un ratico, están tan distraídos en tantas cosas que no les importan las cosas espirituales, que no les importan los acontecimientos venideros de parte de la palabra de Dios, de lo que Dios va a permitir que acontezca en estos tiempos. Y dice en Mateo 24:4, dice: Jesús le respondió. Mira qué interesante, no soy yo el que estoy hablando, no es el pastor Guillermo que se está inventando esto, es la palabra lo que le dice, y es el mismo Señor Jesucristo hablando a su pueblo, a sus discípulos, en este momento hablándole a su iglesia, hablándole a aquellos que no conocen del Señor, para que estén atentos al mover de Él. Dice Mateo 24:4, Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Mira qué interesante. ¿Quiénes van a ser engañados? Todos aquellos que no estén advertidos de las cosas de Dios, que no estén prevenidos, que no estén alerta, que no estén en una comunión con el Señor, que no escudriñan las Escrituras, que no van allí a analizarla, a mirar y a meditar, como la palabra hemos venido enseñando a través del libro de Proverbios, a través de todas estas enseñanzas que últimamente Dios me ha permitido darle a todos los que nos escuchan, a todos que se conectan en las redes, a todos aquellos que miran las cosas de Dios, que están atentos. Se les ha venido hablando de estas cosas. Dice claramente en la palabra del Señor que tengamos cuidado con esas situaciones. Y dice el Señor: muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ahora quiero ir a Jeremías, porque esta advertencia no solamente en el Nuevo Testamento, si tú vas al Antiguo Testamento, en muchos de los pasajes que Dios le daba a los profetas, advertía también al pueblo de Israel de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos enseñadores de las cosas de Dios. Gente que se creía
la sabia del momento y enseñaba cosas que Dios nunca había mandado. Es más, y utilizaban el nombre de Dios para ese tipo de enseñanzas. Y en Jeremías aparece una enseñanza para tomarlo de alguna manera como ejemplo. Jeremías 29:8 dice: no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean en los sueños que dicen que tener. Les aseguro que yo no los he enviado. Ojo con eso. Tengan cuidado. No estoy negando el mover profético de este tiempo. Pero un mover espiritual, profético, tiene que tener un sustento bíblico, tiene que tener un verdadero cumplimiento de la palabra. Si esa palabra profética no se cumple, es un falso profeta. Es un profeta que está inventando cosas que no están en la palabra de Dios. Por eso hoy quería enseñar un poco sobre esto y sé que el tiempo apremia. No sé si alcanzaría a terminar la enseñanza hoy, pero quiero que usted le quede algo muy presente en su corazón. Que en estos últimos tiempos vendrán hombres engañadores, falsos profetas que van a decir cosas que Dios no ha mandado decir. Y Dios Dios es muy severo con este tipo de personas, con este tipo de profetas que se están inventando cosas que ni siquiera tienen sustento bíblico, que se están inventando simplemente para atraer a la gente, para engañar a la gente y simplemente para que sigan hombres. Porque el peligro no es solamente que le crean a ese profeta, el peligro es que sigan a ese profeta cuando al que tienen que seguir es a Cristo. Yo soy un hombre convencido de parte de Dios que la iglesia a mí no me pertenece. Ellos solamente, Dios me permite enseñarles, guiarles, tratar de llevarlos por el camino que Dios quiere que lleven, pero yo no soy dueño de ellos, ni ellos tienen que poner su mirada en mí, ni ellos tienen que seguirme a mí, porque el día que yo les falle, hasta ahí llegará su fe, hasta ahí llegará su creer, hasta ahí llegará esa vida eterna para ellos, porque la pusieron en las manos de un hombre y no en las manos de Dios. No la pusieron en las manos de Jesús, que Él es el único que puede dar salvación y vida eterna. Entonces dice también en Colosenses 2:8, advirtiendo el apóstol Pablo a la gente, también dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Ojo, amados, algo que yo recalco siempre a nuestra congregación, que me permite pastorear, porque sé que este mensaje va para mucho más personas, que muchos van a estar escuchando. Mira, hay muchos hombres que están engañando, hay muchos profetas, maestros, que se hacen llamar maestros y profetas, que están engañando, que manipulan la palabra, que cogen la palabra para beneficio propio. Eso es una realidad, amados. Pero Dios, mira, Jesús nos está advirtiendo desde el tiempo de Él y desde antes del tiempo, está diciendo: tengan cuidado con eso, tengan cuidado con esos falsos maestros que enseñan pura enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Ojo, Colosenses 2:18 hace otra advertencia: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Ojo, dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan en cosas malas. Ojo, por favor, iglesia, despierta. Despierta en este tiempo. No es tiempo de dormir espiritual. No le estoy diciendo que ahora no se acueste en las noches a descansar en paz. Le estoy diciendo es que su espíritu tiene que estar alerta a los tiempos de Dios. Que su espíritu tiene que estar vigilante a las cosas de Dios, al mover de las cosas de Dios, al mover de la palabra. Amado hermano, amada hermana que me escucha, tú que me ves por primera vez, tú puedes comprender eso. Si realmente pones su corazón para que Dios te hable a través de la palabra, para que Dios te hable, que el Espíritu Santo esté allí inquietándote, esté hablándote, porque aún el Espíritu Santo, dice la palabra, dice que Él es el que da convencimiento a aquellos
que reargulle a aquellos del pecado, de juicio y de condenación. El Espíritu Santo es el que toca a las personas para que se acerque a Dios. Por eso, dele cabida al Espíritu Santo en este tiempo, mis amados. Amigos que me escuchan, hoy yo les pido que sean atentos a la voz de Dios. Y dice ahí, dice la palabra en 2 Tesalonicenses 2:3, no permitan que nadie los engañe, ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Aquí ya empieza el apóstol Pablo a enseñar el tema sobre los acontecimientos del anticristo. Va a aparecer un hombre que dice que es el Mesías, que es Dios, que es el que va a arreglar esta humanidad y que va a poner todo en orden. Ojo con eso, amados. Eso nunca va a suceder, amados. Eso nunca va a acontecer. Eso es una falacia, es una mentira, es un engaño. La paz vendrá únicamente cuando Jesús vuelva otra vez con su iglesia y gobierne. Dice que gobernará por 1000 años y en ese tiempo será que vamos a vivir en paz con el gobierno del Señor. Mientras tanto son falacias, son mentiras. La paz, al contrario, acuérdense los versículos anteriores, que cuando esté todo como muy tranquilo, que como que todo está en paz, preocúpese, amado, porque hay cosas que no están sucediendo conforme a la palabra. Y dice ahí en 2 Tesalonicenses 2:4, ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios. Afirmará que Él es el mismo Dios. Tremendo. Va a querer ocupar el lugar de Dios. Pero no hay sino un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Jehová de los ejércitos, el único digno de adoración y de exaltación. Por eso, amado, yo le invito a que esté siempre, todo el tiempo, meditando en la palabra. Escudriñe las escrituras, pida discernimiento al Espíritu Santo. Recuerde que la palabra del Señor también te dice que si eres falto de sabiduría, pídale a Dios y Él te dará y te dará con abundancia. Y Él te va a dar esa sabiduría para que puedas comprender la palabra, para que puedas comprender su mensaje, para que puedas entender su mensaje de la manera correcta. Que no sean engañadores los que te vengan a echar historias y cuentos de fábulas engañadoras y fábulas mentirosas para hacerte caer en error. Porque la palabra aún más adelante, vamos a entender esto, dice que aún serán engañados los escogidos. En 1 Juan 4:1 también el Señor hablándole a la iglesia, también hablándole a sus discípulos, a aquellos que creen, dice: queridos hermanos, el apóstol Juan les dice lo siguiente: no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlo a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Tremenda palabra. Yo creo que este mensaje es para este tiempo. Nosotros tenemos que estar alerta, nosotros tenemos que estar pendientes del mover de Dios, del mover de su palabra, del cumplimiento de su palabra. Yo te invito, amado, tú que me escuchas por primera vez, sé sensible a la voz de Dios a través de su palabra. Estos pasajes los encuentras ahí en muchas versiones hoy en día. Vaya a la palabra, escudriñe, medite en la palabra, pídale al Señor revelación de eso que el Señor te quiere hablar. Dile: Señor, yo quiero que tú me reveles tu palabra con esa claridad para poder comprender tus tiempos, para no ser engañado. Y Dios te va a dar una respuesta. Dios te va a mostrar qué tan cierto es más lo que yo te estoy diciendo. Si es una falacia lo que te estoy diciendo, Él te va a mostrar a través de su precioso Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: prueba los espíritus. Dios te está diciendo a ti: prueba lo que dice ese pastor, lo que está hablando, a ver si son mentiras. Y si no, lo más seguro es que usted va a sentir algo en su espíritu que va a decir: esto es real o esto es falso. Pídale al Espíritu Santo de Dios que te hable. Entonces, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y 1 Juan 4:2 dice, en todo conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, que ha creído en la resurrección de Cristo, en otras palabras, que ha creído en la venida de Cristo, que ha creído que Jesús resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Ese es de Cristo, ese que no niega el poder de su resurrección, que no niega el poder de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, que ya nos sacó de la esclavitud del pecado, que ya nos liberó de la condenación eterna. Ese que cree en estas cosas, ese es de Dios, dice la palabra. Y dice en Reina Valera, quiero leerlo en varias versiones para que aún quede un poco más entendido. Dice, el 1 Juan 4:1 en Reina Valera dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y en Jeremías 14:14 también en el Antiguo Testamento habla el Señor de esos falsos profetas, de esos engañadores. ¿Por qué me he quedado un poquito aquí en este pasaje, en estas enseñanzas, amado? Porque yo quiero que a usted le quede muy claro, que usted esté vigilante al mover espiritual en este tiempo. Y en Jeremías 14:14 dice el Señor de la siguiente manera, me dijo entonces Jehová, hablando el profeta, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón os profetizan. Tremenda palabra, amados. Por eso, mira, la palabra del Señor nos enseña que cuando alguien está dando una palabra profética, el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos da entendimiento si es de Él o no es de Él. De acuerdo a lo que decía también primera de Juan, que decía claramente, discierne los espíritus, mira los espíritus que hay ahí atrás. ¿Qué es lo que se mueve allí? En eso tienes que tener cuidado. No toda palabra profética que están dando por ahí viene de parte de Dios. Ten cuidado, iglesia preciosa. Mira, recuerda el título del mensaje. Hoy en día se está pescando en río revuelto. Que lo que caiga está bien. Eso no está bien, iglesia. Tenga cuidado, discierna los tiempos, esté alerta. Tenga cuidado aún con lo que ves por televisión. Hoy en día quizás no tiene a su pastor ahí al pie para que le esté ayudando, le esté enseñando, le esté hablando. Muchos están llegando a través de las redes sociales, pero es una advertencia porque aún a través de estos medios hay muchos engañadores enseñando cosas mentirosas y engañadoras. Hoy es un día que usted tiene que estar alerta a la voz de Dios, escuchando la voz de Dios, estar pendiente de la voz de Dios a través de su palabra. Siempre lo seguiré diciendo, vaya a la palabra de Dios, medita en ella, medita en ella y ella te dará mucha paz si es parte de Dios. Jeremías 14:15, por tanto así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Ojo, acuérdense, hay muchos profetas diciendo que todo está bien, que todo está muy tranquilito, que no hay que afanarse, viva relajado. No, mira, la palabra nos advierte que vienen tiempos de mucha dificultad, iglesia. Y vuelvo y les digo, no es para que tengan miedo, no es para que se llenen de temor, es para que estén prevenidos de las cosas. Que no nos coja la situación como nos cogió este coronavirus, sin descuidados completamente en nuestra área económica, en nuestra área emocional, gente llena de conflictos en sus hogares porque no estaban acostumbrados a vivir en unidad familiar. ¿Sí? De eso advierte la palabra del Señor. Estar prevenidos de eso, que no le están diciendo a usted mentiras, que todo está tranquilo, que todo está en paz, que no se afane, que tranquilo, no. El Señor habla que en los últimos tiempos vienen tiempos difíciles, iglesia, y no me cansaré de enseñarlo.
Porque yo quiero una iglesia que esté cuidándose, una iglesia que esté viviendo según la palabra y no según los rendimientos de los hombres, no según las esperanzas de los hombres, porque Dios es claro y Dios dice en su palabra: y en el mundo tendréis aflicción. Acuérdese que hay un mal llamado, diría yo, una doctrina de la prosperidad, que todo está bien, que todo está tranquilo, solo pídale al Señor, Dios te va a mandar los millones de pesos para que vivas tranquilo, no se afane. Y mira que no es así. Acuérdese lo que venimos estudiando en el libro de Proverbios: no todo es riqueza material. Hay cosas más importantes, como ser sabios, como ser entendidos en los tiempos de Dios, como practicar la palabra, que eso te va a traer paz. Y lo demás vendrá por añadidura, dice las Escrituras. Entonces, mira, de ellos muchos profetas dirán: no se preocupe, que ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Ojo con eso. Ahí les dejo. Jeremías 23 dice: yo soy el Dios de Israel. Nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas partes. Lo mismo lejos que de cerca. Ojo, ya he escuchado las mentiras de esos profetas. Según ellos, han soñado que les ha dado un mensaje. Eso lo inventaron ellos. Cuando dejarán de mentir, hacer una pregunta al Señor. Eso lo inventaron ellos. Y la pregunta: ¿cuándo dejarán de mentir? Lo que quieren es que mi pueblo me olvide, como me olvidaron sus antepasados por adorar al Dios Baal. Gente adorando otras cosas. ¿Sí? Hoy quizás no sea ese Dios Baal. Adorar al dinero, adorar las cosas de este mundo. Eso hace parte de la adoración de este tiempo también. Hoy Dios nos está advirtiendo sobre esas cosas. Estés apercibido la palabra, estés pendiente del mover de Dios. Y Él dice en su palabra, Jeremías 23:28, yo, el Dios de Israel, les digo: si un profeta tiene un sueño, que lo cuente. Si recibe un mensaje de mi parte, que lo comunique al pie de la letra. Ojo, pero que se dejen de cuentos. Se oye chistoso ahí. Y dice en versículo 29, estoy cansado de sus mentiras. Y todavía se atreven a decir que hablan de mi parte. Estoy en contra de esos profetas que dicen haber recibido mensajes de mi parte, pero yo no les he comunicado nada. Esa clase de mentiras no le hace ningún bien a mi pueblo. Al contrario, lo conducen al error. Mi palabra es tan poderosa como el fuego y tan dura como un martillo, hasta que puede hacer pedazos una roca. Les aseguro que es así. Uy, tremendo. Mira, en otras palabras, la mejor profecía que usted puede escuchar está en la palabra de Dios. La mejor profecía, la profecía de la cual tú te tienes que agarrar, es la palabra de Dios. Por eso Él dice ahí, en esa parte me gusta mucho, me parece interesante lo que dice la palabra. Mi palabra es tan poderosa como el fuego y tan dura como un martillo. ¿De qué está hablando? De la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que Él dejó escrito. Aférrese a esa palabra profética, aférrese a la palabra de Dios. Ahí te vas a obtener el conocimiento y la verdad de los acontecimientos, aún de lo que va a ocurrir en estos tiempos finales. Porque ya estamos en esos tiempos. Él dijo que ninguna de esta generación pasará sin que se cumpla la palabra. Y estamos en esa generación, estamos ya en esa última generación, amada iglesia, donde las palabras de Dios se van a cumplir conforme a como están escritas, porque poderosa es la palabra de Dios, como fuego y tan dura como un martillo. Hasta puede hacer pedazos una roca. Les aseguro que es así. ¿Quién está hablando? No está hablando el pastor Guillermo, no está hablando un profeta de este tiempo, está hablando la misma palabra de Dios, está hablando el mismo Señor a su pueblo. Él no quiere que su pueblo sea engañado. Mateo 24:23, del mismo pasaje que estamos estudiando. Si en esos días alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, o allí está el Mesías, no le crean, porque es falso. Dios no va a aparecer por ahí en una esquina como cualquier otro peregrino, no.
Hay unas señales importantes que hemos de tener cuidado con ellas, que tenemos que estar pendientes de mover. Ya lo he venido explicando en el transcurso de la enseñanza. Porque vendrán falsos profetas y falsos mesías y harán cosas maravillosas. Mira lo que advierte. Falsos profetas y falsos mesías que harán cosas maravillosas, que engañarán a la gente. Si pueden también, engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Tremendo. Esto es un mensaje para este tiempo, iglesia. No era para el libro de los Hechos únicamente, no era para el momento solo de Jesús. Es una palabra para hoy, es una palabra profética para hoy. Esto es profecía, amados. Dios está advirtiendo a su pueblo desde ahora para que esté alerta, para que esté vigilante, para que esté pendiente de estar haciendo la voluntad de Dios, de vivir conforme a la palabra, amados hermanos. Y yo sé que quizás este mensaje no le va a gustar a muchos, porque se están sintiendo confrontados, porque se están sintiendo reargüidos por el Espíritu de Dios. Pero yo tengo que hablar con la verdad, iglesia. Y vuelvo y digo, no estoy negando el mover profético del Señor, pero esa profecía tiene que ir a la luz de la palabra. Esa profecía tiene que estar hablando verdad. Esa profecía tiene que confrontar, tiene que reargüir, tiene que enseñar y tiene que motivar a la iglesia a perseverar en Cristo. Esa profecía tiene que reargüir al hombre de pecado. Por eso, amados, tengan cuidado cuando están diciendo, tranquilo, siga viviendo como le parece, no haya nada, Jesús ya pagó el precio, viva como quiera. No, Señor, hay unas condiciones que hay que cumplirlas de acuerdo a su palabra. Y Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ese es el número 1 de las 10 señales que Dios está mostrando a través del Mateo 24. Y se nos fue el tiempo, amados hermanos. No pasamos al segundo punto, pero creo, amados, que es un mensaje que está claro. Es un mensaje para ti, para mí y para los que no conocen de Dios también. Para que se acerquen al Señor, para que busquen de Dios. Es un mensaje que Dios quiere que usted lo esté masticando, royendo como yo siempre le he enseñado a la iglesia. Si algunos han escuchado o han tenido algún animal como la vaca cuando va y come el pasto, va, lo traga, lo manda directamente al estómago sin degustarlo, pero después va a un lugar, a un potrero y se cuesta sobre el pasto y usted ve a la vaquita rumiando. ¿Qué es rumir? Que devolvió ese pasto y empezó a mascarlo, a masticarlo a tal forma que produzca los nutrientes que necesita su organismo para quedar bien alimentada, para nutrirse realmente. Eso es lo que Dios le está diciendo en este tiempo a su iglesia. Nútrase con la palabra, lea la palabra, pero después devuélvala a su corazón y rumiela, mastíquela, saboréela y medite en ella y aprenda de ella. Es lo que Dios te está diciendo en este tiempo, iglesia. No se deje engañar, iglesia. No deja de estar escuchando cosas ahí, que fulano dijo, que sutano dijo, que tuvo un sueño y que va a pasar esto, que ponga aquí, que ponga allá. Falsas profecías, mis amados. Falsas profecías. Falsas profecías. Tenga cuidado con eso. Escuche la palabra, medite en la palabra, rumie la palabra y Dios te hablará. Amada iglesia, solo quiero decirle que les amo mucho. Y aquel que nos está escuchando por primera vez hoy, yo te invito a que no te pierdas la segunda parte de esta enseñanza. Que estés ahí pendiente de la palabra, que estés ahí escudriñando. Esta semana coja el libro de Mateo 24. Tienes toda esta semana porque nos vamos a ver el próximo domingo con esta enseñanza, con la continuación de esta enseñanza. Y vas a escudriñar más y más a profundizar. Vaya a una palabra, vaya a la Biblia y escudriñe. Y si tú crees que estoy hablando de mentira, no te preocupes. Yo lo que sí sé es que tengo que ir a rendirle cuentas a Dios por lo que le estoy enseñando a usted que me está escuchando. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti.
Dios no quiere que ninguno de ustedes se pierda. Por eso hoy te está animando a que escudriñe las Escrituras, a que busque la presencia de Dios en su vida. Y si tú quieres recibir al Señor Jesucristo en esta hora como su único y verdadero Salvador, yo te invito a que cierres tus ojitos ahí donde estás. Tú que me escuchas por primera vez, y repite conmigo: Padre Santo, yo en esta hora reconozco que soy pecador, que necesito de ti, Rey de Gloria, que entiendo que Cristo Jesús fue a la cruz a morir por mí y para perdonarme y librarme de toda mi maldad y de todos mis pecados. Hoy lo recibo como mi único y verdadero Salvador. Y te pido, Padre Santo, que me selles con la preciosa presencia de tu Espíritu Santo. Lléname de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para poder discernir la palabra, para poder discernir lo que tú me hablas a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, te voy a invitar a hacer algo muy especial, amado. Consígase una Biblia. Si tienes un teléfono inteligente, puedes bajar cualquier cantidad de versiones de la Biblia para que la leas, para que las escudriñes, para que puedas aprender de ella. Es mi mejor consejo. No puedes salir a comprar de pronto una Biblia ahorita porque no hay donde las vendan, porque se supone que comercialmente todo está cerrado. Pero hay aplicaciones ahí en tu celular que puedes bajarla y escudriñar las Escrituras. Y te invito a que leas el Nuevo Testamento, que va a encontrar mucha riqueza de parte del Señor Jesucristo, palabras poderosas de parte del Señor Jesucristo para ti, para tu familia y para tu vida. Iglesia, el resto de la iglesia, quiero bendecirle. Padre Santo, hoy quiero bendecir a tu santo pueblo, aquel que estuvo hoy aquí conectado contigo a través de la enseñanza, que estuvo entendiendo el mensaje de parte de Dios. Yo hoy te pido, Señor, que seas tú dándole cada día más sabiduría, entendimiento, discernimiento, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre, y que esta semana sea una semana de victoria para ellos, una semana de gloria para ellos, de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos en el próximo servicio. Un abrazo para todos.